primeramente por el milagro de la vida, por ver este sol radiante que nos alumbra. ¿Sabe que es un milagro que nosotros tengamos luz del sol? Yo no sé si usted sabe que fuera de aquí de la Tierra, de la atmósfera, es completa oscuridad. No hay luz en otros planetas. Solamente la Tierra tiene luz. Y allá en aquella oscuridad que hay en el espacio, hay un frío insoportable. ¿Y cómo es ese milagro que Dios hizo que la Tierra tenga luz y tenga calor, y un calor moderado, ¿verdad? Habitable. Todo eso es un milagro que a veces no sabemos o no nos ponemos a pensar. Por eso dicen que la gente que más sabe, entre más sabe la persona, más alaba a Dios. Más alaba a Dios. Porque antes se creía, ¿verdad? La gente, cuando no había tanta ciencia, que entre más cerca del sol, más caliente, y no es así. Como le digo, nomás se sale de la atmósfera y es un frío que no se... Simplemente a la altura que van los aviones, hace mucho frío. Los aviones se congelan, los alas, los motores, allá donde van arriba. Es algo increíble. Siempre, y un poquito más abajo, las cimas de las montañas están congeladas, siempre están congeladas. Más alto, más frío. Por eso Dios nos dio una temperatura exacta, correcta, para que podamos vivir bien cómodamente. Entonces Dios me los bendiga esta mañana, todos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, no, capítulo 4, no va, 6, versículo 9 en adelante. Vamos a estar viendo del 9 al 11 esta mañana. Y yo se los leo, ustedes me siguen con su vista. Todos están despiertos, ¿verdad? Llegamos tarde, pero sin sueño. Ya tomamos café, sí, con pancakes. Dice así la palabra del Señor, honrando su santo nombre. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. En este estudio es el quinto sello. El quinto sello. Los otros 4 sellos se nos estaba mostrando un panorama de lo que estaba pasando aquí en la tierra. No de lo que va a pasar, como ya lo explicamos en las otras lecciones, sino que lo que está pasando. Los 4 caballos, 4 jinetes que salieron a cabalgar por toda la tierra. Ese fue lo que nos mostró, lo que Dios le mostró a Juan. Dijo: mira lo que está pasando sobre la tierra. Ahora cambia el panorama y nuevamente vamos a tener una visión de lo que está pasando en el cielo. Ahora a Juan se le muestra lo que está pasando, y dice que cuando se abre el quinto sello, dice que él vio bajo el altar.
Ahorita vamos a ver lo que significa ese altar. Dice que almas de los que habían sido, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. ¿Y qué hacían esas almas? A lo que leímos ahorita, clamaban a gran voz. Clamar es orar, pedir, suplicar. A gran voz le oraban a Dios. Y Dios les dice que se esperen un poco más de tiempo. Dijo, espérense un poco más de tiempo, y se les dieron vestiduras blancas. Dice, a diferencia de los 4 sellos anteriores, dice, en los acontecimientos tenían lugar en la tierra. El 5.º sello nos transporta nuevamente al cielo. Dice, ahí vamos a ver a aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio y que seguían clamando por justicia. ¿Se ha puesto a pensar usted quiénes son esas personas? ¿Quiénes son? A veces, antes yo pensaba que eran las personas que habían muerto en la tribulación, y no son esas personas. Más adelante hay otro grupo de personas que también van a ser muertos en la tribulación, pero estas personas todavía no son. Aquí no se nos dice si son judías o de Israel, o si son de gentiles. No se nos dice en qué época fueron muertos. Si fue en una determinada época, no se nos dice nada. Nomás se nos dice que las almas de los que habían sido muertos. Y se nos dice por qué. Por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Y del testimonio que ellos tenían. Hay personas, ¿verdad?, que piensan, y en esta mañana vamos a hacer una aclaración para las personas que tienen ese pensamiento, que todas las personas que mueren van a la presencia de Dios. Y es un error. Es un error que yo quiero que las personas en esta mañana que nos están escuchando sepan que no todas las personas van a la presencia de Dios. A veces, cuando muere alguien, ¿qué decimos o qué dice la mayoría de la gente? Que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, disculpe, esta es una costumbre que se acostumbra mucho también en los católicos. Cuando alguien fallece, lo primero que te dice la gente, ay hermano, pero ya está con Dios, ya se fue con Dios. Sí. Y no es así. Sí. A veces nuestros buenos deseos, desearle bien a esa persona, no lo lleva a la presencia de Dios. Es un error, es una falsa creencia, una creencia errónea, ¿verdad? Que esta mañana yo quisiera que las personas que piensan de esa manera, no es, mis buenos deseos no llevan a una persona a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué era lo que por qué estas almas? ¿Sí, Miguel? También pasa esto, ¿verdad? También al morir la persona, ¿verdad? Automáticamente ya es bueno. Sí. Era bien bueno. Sí. Ya está muerto, ¿verdad? Pero cuando está en vida, no lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, eso, o sea que nuestros buenos deseos no cambian los planes de Dios. No cambian nuestros buenos deseos. Yo le puedo desear a todas las personas y puedo orar por ellas. Cuando ya están muertas, puedo orar por ellas. Eso no cambia. Dice que estas almas estaban delante de Dios por causa de la palabra de Dios. Ellos murieron creyendo en Dios y tenían buen testimonio. Y por eso estaban delante de la presencia de Dios. Dice, ¿quiénes son esas personas? Dice, nuestro texto dice
Solamente nos dice que eran muertos por causa de la palabra. No dice si eran judíos, gentiles, no dice si nada. Solamente fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Entonces, dice, nosotros debemos concretarnos, sujetarnos a lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo que muchos se desvían porque empiezan a imaginar cosas, empiezan a creer, es que yo creo así, yo pienso así, yo pienso acá. Dice el apóstol Pablo, muchos se desvían por entremeterse en cosas que Dios no ha revelado. Entonces vamos a sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. No dice si eran gentiles, judíos, no dicen en qué determinada época, solamente nos dice cuál era la causa de que estas almas estuvieran ahí delante de Dios. Dice, lo único que sí sabemos es que fueron muertos de una manera injusta, de una manera violenta. De una manera injusta y violenta. Dice, el Señor Jesús no dejó ninguna duda en cuanto a los sufrimientos por los que tendrían que pasar sus seguidores en este mundo hostil. Se ha predicado en otros lugares un evangelio de color de rosa, de que si creemos en el Señor Jesucristo se nos acabaron todos los problemas, todas las dificultades. Nos dicen que vamos a tener abundancia de todo, que vamos a tener todo lo que deseemos, casas, mansiones, terrenos, que vamos a tener todo si creemos en el Señor Jesucristo. Hasta ahorita hay una corriente, es un tipo de creencia, cosas que van contrario a lo que dijo Jesucristo. Él dijo en su sermón profético, dice en el San Mateo 24, dice, él lo anunció, dice, con toda claridad, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Entonces, ¿dónde? O sea, todo cristiano está propenso a sufrir persecución. Entonces, no nos ha llamado Dios a un camino donde no va a haber problemas, dificultades. Claro, cuando el creyente es fiel a Dios, cuando el creyente se compromete con Dios. Porque hay creyentes, como veíamos al principio, ¿verdad?, de la iglesia, que ni era fría ni caliente. La iglesia tibia. La iglesia tibia nunca va a tener problemas con el mundo, porque es una iglesia elástica. En la iglesia es creyente y gloria a Dios y aleluya, y allá en el mundo, cuando sale cuando va a una reunión, por decir una reunión de otro tipo, se comporta como ellos. Así que es un cristiano tibio que nunca va a tener problemas para nada. Es elástico. Allá le dicen, mira, ven, siéntate, vamos a platicar aquí. Tómate una cerveza. Y aquel creyente pues la agarra y dice, al cabo, vamos a convivir. Vamos a convivir. Y se toma dos, no es una, son dos o tres. Y entonces, otro día, vamos a la iglesia, pues vamos a la iglesia. Esas personas no están comprometidas en realidad. No dan testimonio. Entonces, esas personas nunca van a sufrir persecución. Son... Como en el caso de Pedro, ¿no? Exactamente. De Pedro, que estaba con los de una manera, estaba con los judíos y hablaba mal de los gentiles. Sí, Pedro cayó en ese tipo de hipocresía, ¿verdad? Se puede decir. Y llega Pablo y le da una regañada. Pedro, pues, ¿qué tienes tú? ¿Qué te pasa? Entonces, un cristiano comprometido no va a ceder a las tentaciones, a las presiones de la
de su familia, él se va a mantener firme en lo que ha creído. Cuando usted se mantiene firme, lo van a empezar a atacar. Cuando llegue, ay, viene el hermanito, hey, no digan malas palabras. Empieza el primero como burla, dicen aquí el bullying. Y entonces, esas cosas siempre van a pasar cuando una persona se compromete con Dios. Cuando no hay compromiso, dice el diablo, ¿para qué lo ataco? Aquí lo tengo bien, bien domadito, bien controladito. Pero dijo también el apóstol Pablo, dijo, todos los que quieran vivir piadosamente, o sea, según Dios, van a sufrir persecución. Van a sufrir persecución. Dice, el Señor Jesús también dijo, los van a matar y todo el que los mate va a pensar que rinde un servicio a Dios. Y vemos, ¿verdad? Lo vemos con el apóstol Pablo, antes de que fuera apóstol, él se complacía persiguiendo a los cristianos, azotándolos, matándolos, pero él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pues yo estoy sirviendo a Dios. Las personas tienen que creer en el judaísmo y todo el que no crea es un anatema, es un maldito, es un rebelde. Yo los voy a hacer que o creen o se hacen judíos o los voy a matar. Él pensaba que estaba bien. Él pensaba que estaba bien. Dice, esto se ha cumplido con total exactitud a lo largo de toda la historia, comenzando con el mismo Señor. El mismo Señor fue perseguido y muerto. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con la religión de los fariseos. Religión que era muy convenenciera. Ellos la aplicaban cuando querían y cuando no querían, no la aplicaban. Ellos la aplicaban a otra gente, pero a ellos no. Por eso les digo al Señor Jesús, hipócritas. Hipócritas, dijo, porque ustedes ponen carga sobre la gente y ustedes ni con un dedo las quieren tocar. Ustedes ordenan que se haga esto, que se haga lo otro, pero ustedes no. Entonces esa causa fue una de las que la religión judía empezó a seguir al Señor Jesús hasta que lograron su muerte. Dice, también los apóstoles murieron de la misma manera, perseguidos, martirizados. Primeramente fueron perseguidos, después hasta que fueron muertos también. Todos los apóstoles y muchos cristianos. Dice, siempre ha habido y seguirá habiéndola. Está hablando de la persecución, ¿verdad? Siempre ha habido y seguirá habiéndola hasta el fin de los tiempos. Una tenaz hostilidad contra los cristianos comprometidos. Este es uno de los temas sobresalientes del libro de Apocalipsis. Más adelante veremos un poco más de lo que es la persecución. Dice, ahora esas almas, esas personas que murieron por causa de la palabra, dice, ahora los vemos en el cielo, esperando a que se haga justicia con ellos. Y la razón por esta petición es porque su muerte fue injusta. Notemos que fueron muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Es decir, la palabra de Dios. Ellos la predicaban, ellos la obedecían y siempre se negaron a hacer lo contrario. Siempre estuvieron dispuestos a pararse firmes en su creencia y no negar su fe. Y aunque esto pueda sorprender a algunos, sigue siendo una realidad en muchas partes de este mundo. Que el ser cristiano es un crimen perseguido con diferentes grados de dureza. Nosotros no lo podemos imaginar porque no lo hemos visto. Pero
Ustedes saben que hay lugares donde están siendo perseguidos. Díganme un país donde están siendo perseguidos. México también. En México hay lugares, Nigeria, China también. en China, todos los países islámicos donde predomina el Islam, los cristianos son Corea del Norte, ¿verdad? los coreanos, sí, Prohibido. sí, sí, Corea del Sur, ahí no hay problema. sí. Corea del Norte, no hay problema. Ok. Entonces, y a esas personas no les dicen, no los acusan, mira, los vamos a, no, un castigo suave, ¿verdad? No, los vamos a matar. Y juntamente con su familia, hay lugares donde todavía los queman. País muy estricto en norte, Corea del Norte, porque hasta una persona que se quedó dormida en un meeting, en una reunión del gobierno, lo mataron porque se quedó dormido nomás. Sí, sí. Hay países que son muy radicales. Entonces, y mi pregunta es, ¿y entonces el cristianismo está dejando de ser en esos lugares? ¿Los han erradicado? ¿Verdad que no? Yo les aseguro que son más fuertes que nosotros todavía. Nosotros nos tienen que andar puchando para venir a una reunión. Tiene que el pastor andar mandando mensajes y recordándonos que es en aquellos lugares, hermano. Ahí están. Y no están un ratito, una media hora, 2, 3 horas ahí porque tienen hambre de la palabra. Hay un misionero americano que dice, yo tuve que cruzar todo el Atlántico. Tuve que cruzar todo el Atlántico para encontrar una iglesia verdadera, dijo. Y fue allá para Asia, por allá. Dice, se esconden en túneles subterráneos. Dijo, están sude por el calorón. Están sudando ahí y apretados. Dice, pero con un hambre de la palabra. Si saben que va a ir un misionero, si saben que va a ir un predicador, con más ganas ahí están temprano. Y hay alguien que está afuera vigilando para si pasan los de la guardia, los de la policía, darles hey, no hagan tanto ruido, bájenle poquito. Familias que en tierras caminan 3 horas, hermano. Bien, 3 horas. A pie, sí. Para llegar al culto. Sí. Y nosotros que tenemos carro. Se nos hace lejos, hermano. Es cierto, es la verdad. Es la verdad. No, no vamos no se trata de atacar a nadie o de decir, no, eso es, aquí en Estados Unidos es generalizado, que las comodidades nos tienen en la cama todavía. Las iglesias están más vacías que las presas de allá de Tamaulipas. Es que en aquellos lugares valoran el reunirse para buscar del Señor, valoran realmente el tener un tiempo de estudiar la palabra, de estudiarla. ¿Por qué? Porque tardan mucho o batallan mucho para poderse reunir. Entonces, el tiempo que pueden hacerlo realmente lo valoran. Y es lo que a veces nosotros, y generalizo, como dice usted, todos como cristianos, no valoramos el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia para buscar. Platican unos hermanos de El Salvador, ¿verdad? Que dicen, no, mi abuelito, 3 horas, como dice Miguel, 3 horas por entre el monte, dijo, agarraba su pedazo de hule, no era ni capa para taparse porque casi siempre llueve. Su Biblia la envolvía en un plástico y ahí va, cruzando arroyos, montes y todo eso para ir al servicio. Y entonces yo digo, bueno, la persona que platica eso, ¿y por qué ahora esa persona aquí, bueno, no estamos juzgando a nadie? Aquí donde tenemos 2, 3 carros. Si no tiene carros, casi todas las iglesias tienen transporte. Y saben que mínimo deben ir una vez a la semana, mínimo, por causa de trabajo. Y no van. ¿Y saben qué dicen? ¿Por qué no vas a ir? Es que el domingo es el único día que tengo para ir
a lavar, al mandado, a la pulga. Y se pasan meses y no van, entonces, pero lo dicen con una frescura como, yo no entiendo, ¿verdad? Fuera su derecho. Como si fuera su derecho, o sea, como se creen la excusa ellos mismos, se creen la excusa. Oh, es que pobre de mí, pues yo toda la semana trabajo, llego bien tarde y para la familia, exactamente. Ponen tantas excusas. Entonces, es una lástima, ¿verdad? Es una lástima. Y hay muchos testimonios que me han platicado a mí, que cuando que en sus países, no, decía otro, no, yo allá en mi país, yo era el segundo del pastor, yo era el que andaba visitando al pastor allá en los ranchos, yo andaba con él siempre. Y ahora, no, años sin pararse en una iglesia. Pues la comodidad nos aleja de Dios. Entonces, pero, pues Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y bueno, entonces ya vimos que esas personas, dice, ¿quiénes eran? Personas que que fueron muertas por causa del testimonio de Jesús. Solamente sabemos eso. No sabemos si son judíos, gentiles, nomás dice almas de los que fueron muertos. Ahora, otra pregunta, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde dice el texto? Bajo el altar de Dios. Y esto es interesante por varias razones. Dice, en primer lugar, notamos que el alma sobrevive de la muerte del cuerpo físico y va al cielo mientras espera la resurrección. Pero mientras eso llega, vemos que el alma está en un estado de completa conciencia. Esto confirma lo que dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas el vivir en la carne, mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí era lo que les comentaba al principio. Las almas de los creyentes van con Dios. Solamente las almas de los creyentes en Dios. Las almas de los que no creen en Dios van a otro lugar. Después hablaremos de eso, van a otro lugar. Pero no es la presencia de Dios. Entonces, esas personas van directamente a la presencia de Dios. Dice, en segundo lugar, observamos que el lugar donde están es el cielo, o sea, bajo el altar. Ellos habían sido fieles en la tierra entregando su vida al Señor, sin importarle las consecuencias, y ahora se encuentran en un santuario celestial en la proximidad de Dios. Dice, nos habla de un altar. Vamos a estudiar poquito aquí lo que significa ese altar. Dice, cuando Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí para darle la ley, dice que Dios le dijo a Moisés, vas a hacer un tabernáculo, o sea, una tienda móvil de pieles, que va a ser el lugar de adoración, va a ser el lugar en donde nosotros nos vamos a encontrar. Yo voy a descender allí a ese tabernáculo, a hablar con ustedes, tú me vas a reunir al pueblo. Dios le dice a Moisés esas instrucciones. Dijo, y mira, te voy a llevar al cielo, mira lo que te voy a mostrar para que tú hagas el tabernáculo de acuerdo al modelo que yo te voy a hacer. Yo te voy a mostrar lo que hay y tú lo vas a mentalizar, vas a ir a la tierra y lo vas a edificar. Entonces, ya Moisés hace ese tabernáculo y le dice que va a hacer 2 altares. Va a hacer 2 altares. Dice, un tabernáculo va a ser
un altar, el altar del tabernáculo uno va a ser el altar del incienso y el otro va a ser el altar de los holocaustos. Los holocaustos, dice. En un sentido armoniza bien con el altar del incienso. ¿Cuál altar? El altar donde están las almas, dice, armoniza bien con el altar del incienso. ¿Por qué? Dice que, como recordaremos, estaba colocado junto al lado del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y era donde los sacerdotes hacían oraciones mientras quemaban el incienso, según Hebreos 9, 3 y 4. Y en el contexto de Apocalipsis, estos mártires ¿qué estaban haciendo? Orando. Estaban orando, estaban clamando a Dios. Estaban en el lugar de las oraciones. Dice, pero en otro sentido también armoniza con el altar de bronce que había a la entrada del tabernáculo y en el que eran quemados los animales sacrificados después de que su sangre hubiera sido derramada a los pies de ese altar, según Levíticos 4, 7, los que quieran apuntar. Ahora vemos que los creyentes que han derramado su sangre debajo del altar, y el apóstol Pablo expresó en varias ocasiones la idea de que la vida del creyente debe ser ofrecida continuamente a Dios en sacrificio vivo, Romanos 12:1. Y él mismo lo hacía, estando dispuesto a entregar su vida de una forma literal, como un sacrificio agradable a Dios, Filipenses 2:17. O sea que las almas de los que estaban ahí debajo del altar de Dios son personas que habían ofrecido su vida, que habían derramado su sangre. ¿Dónde? En el altar de bronce. Toda persona que está dispuesta a entregar su vida en sacrificio a Dios es acepto delante de Dios. Hay, a veces, como digo, el cristianismo moderno aquí de los Estados Unidos es muy light, ¿verdad? Lo pintan muy así como nomás. Dijo un hermano un día, no, dijo, Dios nunca te va a pedir que mueras para Él. Pues se nota que no han leído lo que pasa en otros lugares, porque en otros lugares, como digo, están siendo muertos miles de cristianos. Entonces, y entonces Dios nunca te va a pedir que tú, dice, ya, para eso ya murió Cristo, Él entregó su vida. Entonces dice, Él nunca te va a pedir que tú entregues tu vida. Y vemos que sí, miles y millones de gentes han sido muertos a causa de la palabra. Solamente que a nosotros nos ha tocado vivir en una época y en un lugar donde no hay persecución, pero que no sabemos si va a venir. Y yo creo que sí va a venir. Tarde o temprano va a llegar la persecución aquí. Tarde o temprano va a llegar. Porque, como dijo el apóstol Pablo, ya está en operación el misterio de la iniquidad. Ya está en operación. Solamente que hay alguien que al momento lo detiene. Y pues no estamos preparados. Imagínense que alguien, que hubiera persecución, si ahorita las iglesias están más vacías que llenas, están medio vacías, ¿verdad? Entonces, imagínense, como dijo la hermana del viernes, ¿verdad?, que suspendieron el servicio por miedo a ICE. Imagínense, el ICE no viene a matar gente. El ICE viene solamente a buscar unos cuantos y repatriarlos a su país. Entonces, imagínense, si se desatara una persecución, entonces, ¿quién va a ir a la iglesia? Aún esto es una preparación. Es una preparación, Es una preparación, porque ya dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aún esto es una preparación, porque ¿qué va a pasar el día que realmente seamos perseguidos por causa de Cristo? Ahorita la gente no está siendo perseguida por causa de Cristo. Y aún así no quieren congregarse. No quieren congregarse. Entonces, ¿dónde está la fe del creyente?
Por eso dijo Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Va a venir, vamos a suponer que fuera literal, que viniera Cristo y mandara un ángel, ve allí a tal dirección y tráete a los y que venga, pues no hay nadie. ¿A quién me llevo? Estamos hablando de una manera simbólica, ¿verdad? Y que vaya por todas las iglesias y que no están. Ah, pero para ir a una playa, para eso no hay miedo. Para ir de vacaciones, ahí no hay miedo, porque somos cristianos. Sí, porque somos cristianos muy carnales todavía, muy débiles en la fe. O sea, a veces agarramos las cosas nomás a conveniencia. No, está bien frío, ¿qué voy a hacer a la iglesia? No me voy a resbalar el carro. Pero en las Walmart están llenas, y más en el departamento ahí de comida. Al trabajo. Al trabajo. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no está viendo todo eso? Dijo allá a una iglesia, le dijo a de las 7 iglesias, dijo que él iban a ser perseguidos por 10 días, iban a ser perseguidos. Entonces, imagínense, digo, si Dios nos ha prometido tantas cosas, entonces yo creo que es tiempo de hacer un poquito de conciencia, de hacer conciencia, y Cristo él no dijo que iba a hacer las cosas fáciles. Él dijo, yo no he traído paz, no vengo a traer paz a la tierra, dijo, he venido a traer espada y guerra, porque he venido a poner a la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre, a la hija contra la madre. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa de la palabra. Pero si somos creyentes elásticos, creyentes que nos adaptamos a cristianos camaleones, que nos pintamos del color que nos conviene, entonces, yo creo que sí tenemos que hacer un poco de conciencia en nuestra vida, ¿a quién estamos sirviendo? ¿O éramos nomás de mucha palabrerío? De mucho palabrerío solamente, y a la hora de la prueba, ¿dónde están? ¿Dónde están? Como dice el coro, ¿dónde están los que decían aleluya? Están escondidos. Yo creo que la iglesia aquí en Estados Unidos no está preparada para una persecución. Yo creo que no se para nadie en las iglesias. ¿Y qué vamos a decir? No, es que Dios conoce. Es que Dios conoce, es que yo, Pudo haber cuando lo de la pandemia, un gran porcentaje de sí. porque se cayó convicción, se cerraron hasta pastores. Sí. Sí. O realmente, o realmente se mostró Lo que eran, sí. Dios sacó a relucir Sí. lo que estaba realmente en ellos. Porque a lo mejor realmente no eran cristianos verdaderos. No. Y la primera prueba, vámonos. Sí. Y así va a ir, por eso dice Dios, ¿verdad? Que él va a ir, ¿cómo se dice? Probando, va a ir probando, va a ir zarandeando, ¿verdad? Como cuando el trigo se zarandea para sacarle toda la paja, todas las impurezas, y que quede el trigo puro, es lo que está haciendo, zarandeando a través de la pandemia, zarandeando a través hoy de la inmigración, zarandeando a través de la persecución que hay en diferentes lugares, pero la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Ese es el que va a tener alabanza de Dios. Dice, en todo caso, dice, hay una verdad muy alentadora. Cada vida que se ofrece al Señor en este mundo, aunque para muchos puede ser una tragedia y un desperdicio, Dios la recoge en el cielo y la considera una ofrenda hecha en su honor. Este tipo de hombres y mujeres dedicados y comprometidos que mantuvieron su testimonio
por encima del apego a su propia vida, no solo son agradables al Señor, sino son muy necesarios en este mundo. En muchos países donde en la actualidad los cristianos son libres de vivir y expresar su fe, hay poca inclinación a sacrificarse por el Evangelio. Donde hay libertad, hay poca gente que quiere sacrificarse. Le dijeron a un pastor, porque la iglesia había crecido y él estaba de part-time, y, o sea, tenía su trabajo secular. Le dijeron, no, es que ya la iglesia creció, necesitamos que te quedes ya de tiempo completo. Y le dijo, bueno, sí me quedo, pero ¿de cuánto estamos hablando? En aquellos años, hace 20 años. No, y pues te vamos a dar 500. No, digo yo, por 500 no. Yo por 500 no lo hago, dijo. Lléguenle a los 1000 y me quedo de tiempo completo. Entonces, hace muchos años, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, vivir cómodamente. Entonces, dice, hay poca inclinación a sacrificarse por el Evangelio. La gente no quiere sacrificarse ya. La gente quiere todo a la medida. Quiere un sueldo. Ya todos quieren sueldo. Los líderes de alabanza quieren sueldo. Ya todos quieren un sueldo. Entonces, ya no hay quien quiera sacrificarse por el Evangelio. Dice, mucho menos morir. Mucho menos morir. Como les digo que decía este hermano. Dice, pero mientras no surja una generación de cristianos radicalmente comprometidos por el Señor, dispuestos a perderlo todo por amor a su nombre, este mundo no llegará a estar correctamente evangelizado. ¿Por qué el Evangelio se extendió rápidamente en la primera iglesia? Rápidamente se extendió. ¿Por qué? Por la persecución. Tuvieron que salir a fuerza. Si los primeros cristianos se hubieran quedado todos en Jerusalén, ahí se quedan todos, el Evangelio no sale de ahí. Si Dios, como dicen los predicadores modernos, si Dios les hubiera dicho, mira, haya tu mansión en tal calle, mira Juan, tu mansión, mira Pedro, tu mansión, Pablo, tu mansión aquí, tu negocio, porque Dios te llamó a ser prosperado, porque Dios te llamó a ser bendecido, prosperado y en victoria. Y todo lo que digas tú nos pacta con Dios, trae aquí al templo. Allá estuviera todos en Jerusalén y toda la gente del mundo. Y pare de sufrir. Ya no tienen por qué andar. Yo sufrí por ustedes, yo morí por ustedes y ustedes ya no van a sufrir nada. Nada. Entonces, si hubiera pasado eso, allá estuvieran los 12 apóstoles, ahí hubieran quedado, ahí se hubieran muerto, hubieran tenido hijos, y no hubieran predicado en las demás partes del mundo. Pero Dios, como vio eso, y poquito más atrás, cuando la Torre de Babel, Dios, esa no era la voluntad de Dios, que se hiciera una sola ciudad, un jefe, un tirano, un rey, o como quieran llamarle. No. El mandamiento de ellos que le dijo a Noé, mira, a poblar la tierra, váyase a diferentes lugares, porque yo hice la tierra para que la tierra fuera habitada. Desde Adán le dijo, Entonces, esa era la voluntad de Dios. Entonces, pero ¿qué hicieron los de, no, vamos a hacernos un nombre para que, vamos a hacer una torre bien grande para que todos vengan aquí a este lugar. ¿Y qué hizo Dios? Pum, confundió las lenguas. Querían llegar al cielo. Dios confunde las lenguas y ya cuando no se entendieron uno con otro, todos y cada quien agarró por su camino y así fue como llegaron las gentes aquí a Norteamérica, América, todo, a causa de esa. Sí. Uh-huh. Así cuando
cuando la iglesia, la primera iglesia, así fue la primera iglesia, algo parecido que en la Torre de Babel. Dios aprovechó el momento oportuno cuando iba a hacer una gran fiesta en Jerusalén. Y Dios les dijo, no se vayan de Jerusalén, ahí quédense hasta que yo los revista de poder de lo alto. Dijo, y luego ustedes me van a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hizo cuando llegaron todas las gentes a la fiesta en Jerusalén? La fiesta de Pentecostés. ¡Pum! Dios empieza a hablar en otras lenguas a través de los apóstoles. Empieza a hablar en otras lenguas para que todos los que fueran ahí escucharan su mensaje en la lengua que ellos saben. 3,000 convertidos esa vez. 3,000 convertidos. Entonces, eso es lo que Dios anhela de nosotros. Entonces, yo creo que para que pueda haber un avivamiento a nivel mundial, se puede decir, tiene que haber una persecución. Tiene que haber una persecución. Entonces, ahorita estamos aquí todos bien tranquilos, todos bien a gustos, y ya estamos pensando, saliendo de aquí, a ver dónde vamos a ir a comer. Porque a veces, como les decía, no es pedrada, no es nada. Es simplemente hacer conciencia. Porque muchas veces agarramos la iglesia como una tradición solamente. Traemos aquí mentalmente el sketch del día. 12 de la mañana, escuela dominical, servicio, y a ver si el pastor no se tarda mucho en lo último, porque ya siento que la chiquita se come la grande. Y salimos, vamos a tal lugar, llego a la casa, me echo un break, una siesta, y ya me levanto, ceno y preparo lo que voy a llevar de lonche mañana. Ya tenemos todo bien organizado. Y muchas veces no disfrutamos el momento. Por ejemplo, ahorita es momento de estar aquí oyendo la palabra. Si usted se siente aburrido, hable, pregunte o diga, hermano, cuando participemos no se nos hace largo. Llega la alabanza, pase a cantar, pase a testificar e involúcrese en el servicio, involúcrese en las cosas de Dios. Debemos pasar de la expectación a la participación. Y así. Entonces, esa es la manera, estar activo, disfrutar cada momento. Como les decía al principio, ahí vienen los días de nieve, ahí vienen los días lluviosos, y todo es necesario. Pero vamos a disfrutar cada día a como Dios nos lo mande. Entonces, y dicho sea de paso, dice, esta es una gran diferencia entre las posturas más radicales del cristianismo y el Islam. Fíjese, el Islam es radical. Los seguidores del Islam, ellos para servir a su Dios tienen que matar mucha gente, ¿verdad? Entre más cristianos maten, es mejor. El cristiano debe ser un cristiano radical debe ser todo lo contrario. Debe dar su vida, debe estar dispuesto a dar su vida para dar vida a mucha gente, hablando espiritualmente. Debemos sacrificar nuestra vida para que mucha gente conozca la vida que es en Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, hablando al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos con el último punto, nos quedan 5 minutos. El último punto dice, ¿cuál es la petición de estas personas que estaban bajo el altar? Ya las identificamos. Primero, ¿quiénes eran esas personas, esas almas? Son todas las personas en todas las épocas, de todas las culturas, de todos los tiempos, personas que han muerto por causa del testimonio de la palabra, que han sido muertas violentamente e injustamente. Esas son las personas que están ahí bajo el altar. Y
¿Y qué están haciendo? Están suplicando a Dios por justicia. Dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice, les voy a leer Salmo 79, 10 al 13. Dice de esta manera, ¿por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Dice, claro que un cristiano nunca debe vengarse. Y no debe vengarse. Muchos sí lo hacen, ¿verdad? Pero no debe vengarse. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Claro, Paguemos mal por mal, el mal con el bien, sí. Hermano, es porque a mí se recordar cuando murieron mis hijos. ¿Se acuerdan que le di el testimonio donde yo fui al hospital? Sí. Y enseguida ahí estaba mi muchacho que mató a mis hijos. Y yo fui hasta allá, hermano, y lo perdoné de corazón. Y yo luego cuando di testimonio en otras partes, que yo decía lo que le ha hecho, eran hermanos los que me decían, no, hombre, si a mí me lo hubieran puesto cerquita, yo lo hubiera matado. Sí. Y eran hermanos cristianos los que Sí. decían eso. Y sabes una cosa, que a causa que yo lo perdoné, le dije, Dios no pasa en mi corazón. Y nunca sentí odio contra el hermano. ¿Sabe qué? Yo una vez me pensamiento, esta persona un día se puede arrepentir. Exactamente, sí. Y pueden estar predicando el evangelio. Un día me lo va a poner en frente, quizás en California, a ver qué voy a hacer yo. ¿Verdad, hermano? ¿Qué tienes? Así es. Exactamente. Esta manera de pensar, ¿verdad? De que dice, ¿verdad? Las almas están clamando por justicia, pero la Biblia dice que no nos venguemos. O sea que no se está contradiciendo, no hay una contradicción aquí. Lo que pasa es que la venganza es de Dios. O sea, nosotros debemos orar, pedir por justicia, pero no tomarla en nuestras manos. Sí, tomamos la venganza de nosotros, mal, estamos pisoteando al Señor, estamos haciendo quedar mal al Señor, a Dios, ¿verdad? Porque Sí. entonces, ya no lo tendríamos que hacer. ujú, Estamos llamados a hacer el bien, no el mal. sí, sí, exactamente. Sí, sí debemos orar, orar por justicia. Señor, mira, ten misericordia de nuestros hermanos que están siendo masacrados en otros lugares, están siendo muertos. Manifiéstate, defiéndelos. Sí tenemos que orar, pero no. Si tuviésemos el poder, aún si tuviésemos el poder, no debemos dejarlo porque Dios es justo. Y como dice el hermano, la postura que está diciendo el hermano es exactamente lo que Dios piensa. Él quisiera en un momento venir con ira rápido y acá, pero también estamos hablando de que Dios es amor. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo, volviendo a Pablo, él estuvo de acuerdo que se matara mucha gente. Yo no sé si él la mató o solamente mandó, no sé. Pero sea de la manera que sea, él fue autor, aunque sea intelectual. ¿Y quién vino a ser el apóstol Pablo? Un siervo de Dios. Dios lo escogió, lo buscó, lo preparó, lo santificó, lo preparó para mandarlo. Porque él dijo, este es un instrumento escogido, yo lo escogí, dijo, porque así como él es celoso de su tradición, dijo, va a ser celoso para predicar mi palabra. Dijo, pero aparte de eso, dijo, yo le voy a hacer, en otras palabras,
yo le voy a hacer que pague lo que él hizo. Le tocó vivir lo que él Le hizo, tocó vivir. Dijo, y yo le voy a enseñar, dijo, lo que tiene que sufrir Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y un perseguido bien conforme con lo que estaba viviendo. Tan conforme que cuando lo azotaban cantaba. Entonces, Dios tiene planes. La persona más sanguinaria, la persona más mala que usted haya oído, Dios puede girar. Y si esa persona acepta el llamado de Dios, Dios lo puede usar de una manera grandiosa, grandiosa. Nuestro trabajo es orar, ¿verdad? Por esas personas. Muchas veces queremos actuar como los discípulos cuando le decían al Señor, Señor, quieres que oremos para que descienda fuego sobre ellos, pero no es así. No. Hay que pedir misericordia. Sí, queremos hacer lo que Elías, andar bajando lumbre del cielo y quemando gente. Quisiéramos quemar a los de Laika. Sí. Entonces, cuando, así nomás rápidamente para terminar hay mucho que decir, pero ya vamos a resumir. Cuando Dios le promete la tierra prometida, válgame la redundancia, a Abraham, ¿verdad? Dijo, mira, esta tierra es para tu descendencia, pero, digo, ten en cuenta que tu descendencia va a ser esclava por 400 años en Egipto. O sea, antes de que les vaya a dar la tierra, van a ser esclavos. Van a ser esclavos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios no los llevó inmediatamente a la tierra prometida? Porque en la tierra prometida había mucha gente mala. Eran los amorreos, toda esa gente, ¿eh? Todo lo que acá veneos. Entonces, dice, Dios les dijo, no sé si lo tengo aquí a la mano, pero ellos estaban pidiendo por liberación. El pueblo de Israel estaba pidiendo liberación, pero dijo Dios, no, yo no los voy a sacar de Egipto y llevarlos a la tierra prometida hasta que no llegue a su colmo la maldad de los amorreos. O sea, Dios trabaja en diferentes, como las piezas de un ajedrez. Nosotros creemos, Señor, te pedimos por esto y queremos que Dios, venga y haga lo que te estamos pidiendo. No, imagínense a Dios en un tablero de ajedrez moviendo piezas. Dios quiere contestarle su petición, Dios quiere contestar la petición a todos, pero no lo puede hacer arbitrariamente o nomás porque Él examina todos los otros puntos antes. Si alguien le pide una casa, bueno, usted está pidiendo una casa, pide una casa. Entonces, Dios dice, te la voy a conceder. Pero Él tiene que buscar otra manera, otra persona, otro lugar que tenga la casa que usted está pidiendo. Y tiene que buscar la manera de mover muchas piezas para contestarle esa petición. Bueno, perdón, por eso dice la palabra de Dios cuando dice pedir lo que quieras y te dará. Pero pides mal. Sí. Porque es cierto, a veces no sabemos pedir. Por eso dice Él, yo conozco tus problemas, tus necesidades, Él sabe. Nosotros nomás es de confiar en Dios porque Él sabe lo que necesitamos. Cualquier cosita, vamos crecimiento espiritual, Él lo sabe. Cualquier cosa, Él sabe todo. Él sabe todo, hermano. Pero a veces la desesperación, yo creo que queremos las cosas ya rápido. Esa es la casa que yo quiero, ese es el carro que yo quiero. Dios le dijo a Daniel, mira Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón a humillarte, dijo, tu oración fue oída. A veces hay oposición, a veces Dios dice, no es el momento, espérame. Entonces, los de Israel estaban pidiendo liberación de la esclavitud, pero Dios tenía otros pueblos acá en la tierra prometida, tenía otros pueblos que Él necesitaba sacar a su tiempo. Cuando se llegó el tiempo, Dios se trae a Israel y pues ya conquistan la tierra, matan mucha gente, pero porque ya la maldad del amorreo ya había llegado al colmo de Dios. Dijo, ahora sí, traigo a Israel para que te saque de aquí. Entonces, por eso nosotros no podemos, por eso, Dios conoce todas las cosas. Nosotros quisiéramos que todo fuera rápido, pero Dios tiene
completo dominio de todas las cosas. El Señor los bendiga, hermanos, esta mañana, y disculpen que me pasé un poquitito. Aleluya. Muy bien, hermano. Gloria a Dios.